de 10 años como consecuencia del hambre. Situación que el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jens Ziegler, califica de masacre inminente. La frase que utiliza Ziegler es esta, fíjate. Se trata de una masacre inminente, masacre. Más adelante agrega por allí el mismo Ziegler que los niños que mueren de hambre pueden ser considerados, esas muertes, asesinatos, porque en el mundo hay suficientes alimentos para alimentar, valga la expresión, no a 6.000 millones de personas que somos más o menos en este planeta, sino que aquí hay alimentos para alimentar a casi el doble, casi 12.000 millones de personas. Y él utiliza esa palabra. Quien muera de hambre hoy en el mundo puede ser calificado el hecho como un asesinato, masacre, pues. Según la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en el mundo, 861 millones de personas pasan hambre. Es decir, el 14% de la población mundial. La misma entidad estima que a partir de la actual crisis hay otros 100 millones de personas hambrientas. Las protestas por la falta de comida y el alto costo de los alimentos en el mundo se han presentado hasta ahora en 37 países, desde Mozambique, Senegal, Somalia, pasando por grandes países llenos de historia como Egipto. Se viven disturbios y en algunos lugares la cifra de muertos por los enfrentamientos está en aumento. Nuestra América vive una especial situación en Perú, Bolivia y Haití. Desde hace años, Ernest Joseph gana la vida vendiendo pollo en el mercado de la Saline. Sus ganancias siempre eran pequeñas. Ahora, ni siquiera alcanza para dar de comer a su familia. Los precios de la comida se han disparado en los últimos meses por todo el mundo. En Haití, el impacto ha sido devastador porque el país importa la mayor parte de la comida que consume. Los precios altos provocaron manifestaciones y bloqueos de ruta la semana pasada. El sábado, el presidente haitiano René Preval anunció una reducción del precio del saco de arroz importado de 51 a 43 dólares, pero todavía no se ve reflejado en los mercados populares. Este vendedor asegura que aun si se efectúa el recorte del precio, no podrá satisfacer a sus clientes. Preval dijo que buscará la forma de reducir el precio del arroz aún más, pero el precio internacional del grano sigue subiendo. El mandatario no reveló si subsidiará otros productos. Las Naciones Unidas, preocupadas por este panorama de hambruna, llama la atención para encontrar salidas a la crisis. ¿Por qué estas crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras. Por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500.000 millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. El 10% son 50.000.
el 1% es 5.000 millones de dólares, el 0.5% es 2.500 millones de dólares. Sobra el 0,5% del presupuesto de guerra de los Estados Unidos para que no haya hambre en Haití. En América Latina no existe y difícilmente existirá una crisis de desabastecimiento de alimentos. El tema no es la disponibilidad de los alimentos, el tema fundamental es el acceso a los alimentos. ¿Y qué ha sido el problema general del hambre y de la inseguridad alimentaria en América Latina? La región produce suficientes alimentos como para poder alimentar muy bien a toda su población. Sin embargo, aún antes de esta crisis, habían 52 millones de latinoamericanos que no tenían, en situación de subnutrición, es decir, que no tenían acceso a los alimentos. Las cifras de la FAO muestran que durante el 2007, la producción mundial de granos aumentó 4% en relación a 2006. La cosecha fue de 2.300 millones de toneladas, un volumen 3 veces mayor al obtenido en los últimos 46 años. Sin embargo, durante ese mismo lapso, la población humana se duplicó, según estas cifras. El problema del hambre en el mundo no es entonces la falta de comida, sino que millones de seres humanos no pueden comprarla. Ha habido, y digamos en el mundo y en América Latina, a partir de los años 90, un proceso de liberalización, de reformas y un proceso de globalización que de alguna manera, digamos, condicionó y ha condicionado la política pública de los gobiernos. Lo que tenemos muy claro es que hay empresas que han duplicado sus ganancias en 18 meses, en los últimos 18 meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que están efectivamente la situación actual de hambre, de crisis, de penuria para millones de seres humanos. Hoy tenemos datos de que pues alrededor de 1.000 millones de seres humanos, de los 6.000 millones que estamos en este planeta, hay por lo menos 1.000 que en este momento ya están pasando hambre. Entonces, ahí creo que ahí yace el cadáver de la ideología de la globalización como algo que nos iba a hacer bien. Esto está clarísimo, nunca antes habíamos visto una cosa así, y eso coexiste con empresas que están ganando, que están viendo sus ganancias duplicadas o aumentadas en 46% o en 77%, cosas así, ¿no? La crisis actual, la alimentaria, tiene un nombre, el capitalismo. Y dentro del capitalismo, dos políticas claras: los tratados de libre comercio, las imposiciones de la Organización Mundial de Comercio y la política de biopolítica. Según la ONG Grain, la actual crisis alimentaria es el resultado de la presión ejercida desde la década de 1960 hacia el modelo agrícola de la Revolución Verde, de la liberación del comercio y las políticas de ajuste estructural impuestas a los países pobres por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde la década de 1970. Políticas que fueron reforzadas a mediados de la década de 1990 con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio y más recientemente a través de los tratados de libre comercio. El propio expresidente del Banco Mundial, James D. Wolfens, recuerdo cuando se bajó hace pocos años en Brasil, ya estaba entregando el Banco Mundial, el presidente Wolfenson decía en una reunión con el presidente Lula, decía: declaro que el consenso de Washington, dijo, ha muerto el consenso de Washington, porque el Banco Mundial ha invertido tantos millones durante tantas décadas, más de 4 décadas de estar invirtiendo en los programas sociales, y la pobreza sigue aumentando en África, en algunos países de América Latina y en otras sociedades del mundo. Esto llevó a la humanidad lógicamente a una reflexión. Según las cifras de las Naciones Unidas, la crisis se ha sentido con mayor fuerza en 3 continentes: Asia, África, América Latina y el Caribe. En estos 3 se concentran 830 millones de personas, 93% de la población con hambre. Esta cifra de vergüenza se ve así: Asia y el Pacífico, 527 millones de personas, 16% de la región. África y Centro Oriente, 250 millones de personas, 42% de sus habitantes. América Latina y el Caribe,
52 millones de personas, 10% de sus ciudadanos. Aquí estamos viendo, digamos, la bancarrota de un sistema de agricultura que no funciona, que está basado en esta fantasía del libre mercado, ¿no? Que está basado en la idea de que hay que retirar el apoyo del Estado porque los apoyos distorsionan los precios, lo cual es falso, ¿no? Es más bien al revés, los precios están distorsionados por las rigideces y hay que corregirlos a través de intervenciones públicas, ¿no? Eso es algo que existió siempre en países ricos y pobres durante mucho tiempo, hasta que en los últimos, pues son 15 años o un poco más de 15 años, ¿no? Se comenzaron a desarticular en virtud del acuerdo sobre agricultura y el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. ¿A quién afectan los precios de los alimentos altos? A los países pobres, a los países subdesarrollados. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. El canal de todos los venezolanos. Gira del presidente Nicolás Maduro a Europa. Primera visita oficial a Francia. Tenemos una agenda de trabajo para reanimar un conjunto de convenios, de planes de cooperación con la empresa Airbus para la adquisición de varios aviones Airbus, porque bueno, Colombia se necesita tener los más potentes aviones del mundo. Igualmente relacionamiento con todas las empresas vinculadas al área energética. Ustedes saben, tenemos una buena alianza en el campo petrolero y también inversiones en el campo gasífero y relaciones de carácter financiero para seguir fortaleciendo la capacidad de financiamiento del desarrollo nacional de Venezuela. El camino de progreso y prosperidad de Venezuela es el socialismo y ya el mundo entero lo reconoce. Gira del presidente Nicolás Maduro a Europa. Primera visita oficial a Francia. Aedes aegypti, zancudo de patas blancas, cuya hembra puede depositar hasta 100 huevos a la hora de reproducirse. Tiempo de incubación, 1 semana. Lugares de incubación, botellas, floreros, canales y cunetas, pipotes, bebederos de animales, tanques y cualquier recipiente que almacene agua por largos periodos de tiempo. Mantén un constante aseo de dichos recipientes y evita su reproducción. Sin Aedes aegypti, no hay dengue. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Y que no haya divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. El canal de todos los venezolanos. Todos los días, Normalinda Hernández participa en una carrera cuesta arriba. El alza constante de los precios en los alimentos básicos que servirá en la mesa de su familia. Lo que ha subido y lo peor del caso es que los sueldos siguen iguales. Negociando con los comerciantes, trata de estirar el dinero de su mínima pensión y los 2 trabajos extras que desempeña para completar el gasto. 100 pesos en el pollo, ya esto no me lo hace con la verdura. Pero los vendedores también se quejan.
Don Carlos vende pollo al menudeo desde hace 30 años en este mercado de la Ciudad de México. Dice que la producción se ha concentrado en apenas unas 5 grandes empresas, 2 de ellas extranjeras. Mientras que ellos se sientan a negociar, a escasear el producto, y los afectados somos directamente los que trabajamos en los mercados públicos y afecta directamente a la sociedad mexicana. Estas empresas, dice Norberto, otro de sus compañeros, están quebrando a los pequeños productores. Están quebrando. Entonces esto lo aprovecha Bachoco, llega, les compra sus pequeñas granjas y lo vuelve Bachoco. Todo eso está. Ahora ya no es un monopolio, es un oligopolio por todas las compañías. Ellas, asegura, imponen los precios a su libre arbitrio, sin que el gobierno intervenga. Y mientras tanto, Normalinda paga las consecuencias. Lo que nunca podemos dejar de comprar son los alimentos. Obviamente ya no vamos a consumir carne del diario ni pollo porque está por las nubes. Ella y su familia, explica, han modificado sus hábitos de consumo alimenticio. Porque ya no me alcanza a mí definitivamente para comprar tortillas, porque ya es un alimento prohibido. En mi caso, ¿verdad? Este producto básico de los mexicanos duplicó su precio en lo que se conoció aquí como la crisis de la tortilla de principios de 2007. Y es de esperarse que vuelva a ocurrir lo mismo porque el maíz es uno de los alimentos que están sufriendo más presiones porque se usa para producir etanol. Este economista coincide con un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que el auge de los biocombustibles es una de las causas principales del encarecimiento de la comida. Empieza a aumentar la demanda de maíz, de sorgo, de otros productos, y eso va a afectar los alimentos básicos y de plano va a rebotar muy fuerte en el precio de la carne, porque con el maíz se alimenta el ganado y el sorgo también sirve para el ganado. Entonces hay un efecto de cadena que va a hacer que todos los alimentos se vayan para arriba. En México, sucesivos gobiernos neoliberales abandonaron el control de precios y los subsidios que protegían a consumidores y a pequeños productores. Cualquier movimiento internacional en los precios se protegía a la población para que no le pegara a sus niveles de ingreso, y ahora no, ahora queda a la jungla. Y en esta jungla, la amenaza del hambre es una realidad para millones de personas en el mundo, incluso para aquellas como Normalinda, que, con su pensión, su trabajo de payasita y de vendedora, puede sortear, por ahora, la carrera contra los precios. 80% de los agricultores en América Latina son pequeños agricultores. Pequeños agricultores que tienen muchísimas barreras para poder acceder a los mercados de productos, de servicios, a crédito, etc. Y sin embargo son los responsables de la mayor parte de la producción y de los alimentos en nuestros países. Y ha llegado el momento realmente de tener una política pública consistente y constante en el tiempo, de manera tal de incorporar a este segmento importante de productores a la producción. Según la investigación, el negocio de matar de hambre nunca como ahora ha resultado tan obvia la cruda verdad sobre quién gana y quién pierde en nuestro sistema alimentario mundial. El elemento más básico de la producción de alimentos, la tierra, sufre de una drogadependencia de fertilizantes químicos. Necesita más y más para mantenerse viva. Esta situación se convierte sin duda en la gran ganancia de las multinacionales que concentran el monopolio de la industria agroalimentaria, como quien dice, hambre para el mundo, ganancia para los buitres. El principal ejemplo es el caso de las compañías dedicadas a la fabricación de fertilizantes. La mayor empresa, Potash Crop, de Canadá, obtuvo en 2007 más de $1.000 millones de ganancias, lo que equivale a un 72% con respecto al año 2006. Yara tuvo 44% más utilidades. Las ganancias de Sinochem crecieron 95% y las de Mosaic 141%. También ganaron las grandes comercializadoras de granos. Durante los 3 primeros meses de 2008, Cargill obtuvo beneficios mayores que durante el mismo periodo del año anterior. En 2007, ADM obtuvo ganancias 67% superiores a las de 2006, Conagra 30%, Bunge 49%
y Noble Group 92%. Estas son las empresas que controlan los alimentos en el mundo. Alimentos procesados: Nestlé, Unilever, Kraft. Granos: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill. Semillas para la venta: Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont. Comercializadoras: Walmart, Metro, Carrefour. Cosa que se está denunciando ahora y que la FAO también pone énfasis es en que debemos de avanzar, o los países deben de avanzar en concluir la ronda de Doha de negociaciones comerciales para la eliminación o reducción drástica de los subsidios que los países desarrollados dan. O sea, los subsidios que los países desarrollados dan a sus productores, no resta duda de que tienen o han tenido efectos negativos en la agricultura en estos países, en la medida en que han puesto o han traído o traen productos a precios bastante más bajos que los costos de producirlo internamente, pero son situaciones absolutamente artificiales y ahora se está viviendo, digamos, de alguna manera. Yo creo que la buena noticia en todo esto es que hay un sendero que recorrer, hay alternativas que recorrer tanto en la parte productiva, o sea, hay que fortalecer los apoyos a la agricultura sustentable, y la agricultura no basada en esta carrera loca de plaguicidas y más fertilizantes, que lo único que hacen es maquillar o enmascarar, digamos, el hecho de que la capacidad orgánica natural de los suelos la estamos degradando porque estamos trabajándolos como si fuera una industria extractiva. La agricultura no es una industria extractiva, pero entre más fertilizantes usamos, más fertilizantes necesitaremos mañana. Entonces, esa carrera loca hay que abandonarla. Hay un camino distinto, que es la agricultura sustentable, la agricultura orgánica, la agroecología basada en principios distintos y que es igualmente productiva. Y por otro lado también hay que tener hay que recuperar los antiguos mecanismos de manejo de oferta y de manejo de los canales de comercialización. Se necesitan capacidad de almacenamiento y se necesita la capacidad de manejar estos inventarios en beneficio de mantener seguridad alimentaria de la población y no, como sucede hoy, en favor de mantener superganancias de grupos corporativos. Las economías de hoy dan indicios de crisis energética mundial, de crisis alimentaria y de crisis económicas. Retomar el papel del Estado es fundamental en estas cumbres. El Estado no puede ser un actor pasivo frente a las necesidades de sus pueblos. Cuando se le ha dejado la planificación al lucro personal y al interés personal y al negocio personal, cuando todas las actividades humanas se vuelven dinero, cuando la alimentación se ve desde el punto de vista de negocio, cuando el agua se ve desde el punto de vista de interés particular, cuando las actividades aún de la vida se comercializan, las sociedades mundiales tendrán que ir padeciendo un cataclismo, un apocalipsis que se aproxima en forma irremediable. Otro de los elementos que influye directamente en el alto precio de los alimentos es, a juicio de los analistas, la producción de agrocombustibles. Para el columnista del diario La Jornada, Luis Hernández, el crecimiento de la demanda mundial de agrocombustibles ha reducido la producción de granos, reconvertido los cultivos en amplias superficies agrícolas y disparado los precios. La población mundial consume directamente menos de la mitad de los granos que se cosechan. El resto sirve para alimentar vacas y vehículos motorizados. Para llenar un tanque de combustible, 50 litros de combustible producto de bioetanol de maíz, se requieren unos 200 kilos de maíz. Además se requieren 8 litros de agua por cada kilo de maíz que se va a convertir en líquido agrocombustible. Con eso son los estándares que la FAO establece para que un ser humano se alimente durante un año, ¿no? 200 kilos de maíz. La propuesta para evitar el asesinato silencioso que está produciendo el hambre en el mundo es cambiar drásticamente el actual sistema agroalimentario. También
deben impulsarse políticas públicas que defiendan la soberanía alimentaria de las naciones. Cuando sea necesario, los gobiernos deben tener el derecho a cerrar sus fronteras para defender su producción interna, a apoyar a sus productores con los estímulos que consideren convenientes. Hoy, más que nunca, la agricultura debe estar fuera de la Organización Mundial del Comercio. En ese sentido, se orientan las recientes propuestas y acuerdos aprobados en la Cumbre sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, realizada en Managua, y con la presencia de 15 países de América Latina y el Caribe, donde se puso sobre la mesa la posibilidad de crear un fondo agrícola petrolero y un banco latinoamericano de productos agropecuarios. Yo creo que hemos propuesto en la reciente cumbre de Centroamérica y del ALBA, ¿no? Por ejemplo, crear un banco de semillas, que todos los países dediquemos parte de nuestro territorio a producir semillas de los distintos productos, semillas certificadas, no transgénicas por supuesto, de todos los productos agrícolas que requerimos en la región y también que se requieren en el mundo. Adicionalmente a eso, hemos asistido en las semanas recientes a reuniones de países asociados al ALBA y otros países adicionalmente juntos que buscan cómo tener fondos de financiamiento para proyectos que promuevan la agricultura, etcétera. Entonces creo que lo que habría que subrayar aquí es que se está abriendo todo un conjunto de iniciativas nuevas que implican cooperación, implican intercambio entre los países latinoamericanos de conocimiento, de tecnología, de financiamiento, y eso es un factor, a nuestro juicio, muy positivo. La solución al problema está en manos de 450 millones de campesinos minifundistas, a los que, por todos los medios, se ha tratado de expulsar de sus parcelas. 3/4 partes de los pobres del mundo sobreviven de la agricultura y 95% de los campesinos habitan en países pobres. Es a ellos a quienes debe apoyarse. Ya no podemos aguantar y ver que la alimentación de nuestros países dependa de los países ricos. Tenemos que establecer solidaridad entre nuestros países para asegurar nuestra producción alimenticia. Enmarcada dentro de la nueva aplicación de las 3R, hemos decidido reimpulsar la misión Árbol con un ambicioso plan de reforestación anual junto al pueblo. En el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, estamos construyendo el ecosocialismo. Relato de un compromiso hecho misión. El comandante Chávez venía desarrollando política de vivienda. Llegó un momento que dijo, vamos a lanzar la gran misión Vivienda de Venezuela, una política de Estado, y nos dice, vamos a contarnos, vamos a saber cuántos somos, porque en menos de un periodo presidencial vamos a saldar esa deuda. Cuando él lanza la gran misión, el 30 de abril, hace 25 meses, el registro da 3 millones. Y él con ese coraje, esa valentía, ese amor, dice, si son 3 millones, haremos 3 millones. La gran misión Vivienda Venezuela. La meta es muy grande. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir. Desde el nacimiento de esta gran misión a la fecha, se han entregado 389.345 viviendas. Hoy, 297 familias de los estados Cojedes, Distrito Capital, Lara, Mérida y Zulia reciben las llaves de su hogar. Nosotros como campesinos también nos merecemos una vivienda digna.
agradecido totalmente con el presidente Chávez, el presidente Maduro. El Chávez lo vemos todo el tiempo, ¿no? Agradecemos mucho a él su sensibilidad, su inteligencia para haber elegido a Nicolás Maduro como un hombre que asume el testigo. Para nosotros, y para mí en particular, es un gran compromiso, compañero, poder transformar comunidades y barrios populares de Venezuela entera. Son los soldados de relevo los encomendados a cumplir la meta y el legado del comandante supremo. Ten la seguridad de que cuando termine el año 18, nosotros habremos alcanzado la meta de los 3 millones. Gran misión y bien.